que es un programa con formato de televisión y que estamos en la web. Bien, hoy entrevistamos al doctor Héctor González Estrada con el tema el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal, retos y perspectivas. Y quisiera analizar y adelantarles también, doctor, si usted me lo permite, hablar no solamente sobre el Distrito Federal, las reformas que van a quedar ya próximamente a nivel federal, que próximamente qué va a pasar con la justicia para adolescentes a nivel federal, que es un tema que yo creo que sería muy bueno tocar, porque todo el mundo anda pensando qué va a pasar en este tema, ¿sí? Bien, quisiera presentar a mis compañeros que siempre me hacen favor de estar conmigo en este bello programa, y quisiera empezar por al lado izquierdo que está conmigo. Adelante, Robert, por favor. Doctor, muchas gracias, buenas noches. Como siempre, cada jueves, Tepantlato en vivo, es un placer estar con ustedes y con la grata presencia de mis compañeros y amigos, doctor Enrique González, doctor Héctor González Estrada y el maestro Sergio Cárdenas. Buenas noches. Sergio. Muy buenas noches, qué grato el poder estar nuevamente en este programa, como todos los jueves, más el día de hoy por estar en compañía del doctor Héctor González Estrada, pues con el tema correspondiente al sistema de adolescentes, que sabemos que es un tema muy bonito y que él maneja muy bien. Agradezco la presencia de igual forma, pues en este caso del doctor Enrique, del maestro precisamente Roberto, y muy buenas noches, doctor, muy buenas noches a todos. Buenas noches, y yo quisiera dar las gracias al doctor Héctor González por estar con nosotros. Héctor, muchas gracias por estar aquí. Es un tema que además te fascina y que además lo manejas muy bien, porque si alguien en esta República Mexicana maneja este tema, yo creo, sin equivocarme, adolescentes, eres tú, Héctor. Así que, gracias. Pues, bienvenido. Y como primer punto, retos y perspectivas sobre este tema. ¿Nos podrías decir, Héctor, para entrar de lleno y cada uno que haga sus preguntas, qué serían los retos y cuáles serían las perspectivas de este nuevo o novísimo, como tú bien lo decías una vez, el nuevo Código Penal? Este es el nuevo Código Penal, luego al rato hace el novísimo Código Penal. ¿Qué se puede esperar de esta ley de adolescentes? Lo que ha pasado durante un año o 2 meses. Ya más estamos hablando de un año 4 meses. Un año 4 meses. ¿Qué ha pasado y su perspectiva de aquí en adelante? Adelante, Héctor, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Realmente le doy las gracias primeramente a los compañeros que, pues como siempre, estamos aquí presentes en este programa tratando de difundir un poco de la cultura jurídica y desde luego aportar algo a nuestra ciudadanía y en la familia jurídica, desde luego, y a ver de qué manera se puede ir componiendo algunas cuestiones que hay ciertos abismos en las leyes, y bueno, pues se ve afectada la aplicación de la justicia también. Bueno, aquí el tema de la justicia para adolescentes, debemos saber que ¿por qué habla el doctor Enrique González que es nuevo? Bueno, pues efectivamente es un sistema que se acaba de crear con la reforma al artículo 18 constitucional, publicada el 12 de diciembre del año 2005. Esta vigencia de esta reforma fue a partir del 12 de marzo del año 2006, y bueno, el artículo segundo transitorio de esta reforma constitucional dio un límite a las entidades federativas y al Distrito Federal de 6 meses para que creara ese sistema integral de justicia para adolescentes, que partiría a partir del 13 de marzo del año 2006 y como límite hasta el 12 de septiembre del propio año. A partir del 13 de septiembre del 2006 ya debería haber estado un sistema con nuevas estrategias, con nuevas reglas que las propone el párrafo cuarto, quinto, sexto del artículo 18 constitucional, y que bueno, una de las circunstancias de que se habla de nuevo, porque ya pertenece al Poder Judicial, en este caso de cada entidad federativa. Caso Distrito Federal, la justicia para adolescentes corresponde atenderla al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a través de sus 2 salas de justicia especializada para adolescentes y 15 juzgados de justicia para adolescentes, de los cuales son 6 dedicados a lo que se llama proceso oral y los restantes 9 al proceso escrito. Tiene ahí una división en razón de los delitos. En el proceso oral se atienden solamente delitos no graves, o como dice la ley, conductas tipificadas como delitos, que a la postre viene siendo un delito pero cometido por adolescentes. Entonces, aquellos delitos que no son calificados como graves se tienen que atender
por disposición legislativa en un juzgado de juicio oral, y aquellos delitos que son graves en los juzgados de juicio escrito. ¿Cómo vamos a ver la gravedad de esos delitos? Hay un catálogo específico. Anteriormente a esta reforma constitucional se retomaba en el campo del Distrito Federal, y en el campo federal, en el Distrito Federal, el término medio aritmético de la pena, que estaba señalada para los delitos de adultos, y si era superior a 5 años, entonces era delito grave y por vía consecuencia no tenía derecho a libertad provisional el adolescente. En caso del campo federal, que fue un delito del orden federal, narcotráfico, portación de arma de fuego, exclusiva para ejército armado de fuerza aérea, o portación de arma de fuego sin licencia, que también es del orden federal, entre otros, hay un catálogo de delitos graves, y eso lo contempla el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y si está en ese catálogo el delito que le atribuyen al adolescente, pues en automático es grave, y por consecuencia no tiene derecho a libertad. Con ese nuevo sistema ha cambiado esa gravedad de delitos. Ahora ya en la Ley de Justicia para Adolescentes, en esa entidad federativa, en su artículo 30 abre un capítulo de lo que son los delitos graves, y esos delitos graves son, ya le llamamos número clausus, solamente los que establece la ley en esa norma serán graves. Si hay algún otro que se le parece, no puede calificarse como grave. Entonces, yo ahí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que ese sería uno de los grandes retos del sistema de justicia para adolescentes, que realmente se respetara la norma por quienes están operando el sistema, y que vean que si el número clausus es números cerrados en términos jurídicos, no hay más delitos graves que los que marca la ley en ese artículo 30. Hay una gran problemática en el campo de los delitos federales. En el campo federal todavía no hay sistema federal para justicia de adolescentes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues todos los jóvenes que están involucrados con el narcomenudeo, con la portación de armas de fuego, con los robos a alguna institución federal, con algún daño a la institución federal, todos son delitos federales, pero no hay normatividad federal para adolescentes. ¿Qué se hace con esto? La Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo del año 2005 crea la jurisprudencia 25/2008, en la cual decide que los delitos del orden federal cometidos por adolescentes deben de conocerlos las autoridades del fuero común de adolescentes. Caray, entonces uno dice, una autoridad local debe conocer delitos del orden federal, y esto se llama la concurrencia competencial en el campo jurídico. Esa concurrencia competencial debe ser delegada por una autoridad legislativa. ¿Qué quiere decir esto? A través de una ley. Recordemos cuando el famoso narcomenudeo que lo propuso en su periodo el presidente Vicente Fox, que decía que los jueces de fuero común penales conocieran de los delitos llamados narcomenudeo, o sea, de menor escala de la aportación o venta, en fin, y para que no los conocieran los del orden federal, pero lo manejó a través del aparato legislativo, no a través de un decreto o de un acuerdo propio de la presidencia, sino que siguió el camino adecuado, que es aparato legislativo. Hubo una ley y, a fin de cuentas, el propio presidente la vetó, no la publicó. En este caso, la Suprema Corte hace uso de ese mecanismo legislativo y declina esa competencia a los jueces locales para que conozcan los delitos federales cometidos por adolescentes, no a través de una ley, sino que a través de una jurisprudencia. Muchos sabemos que la jurisprudencia es una fuente del derecho, sí, efectivamente, pero no es ley, todavía no es ley, que debe estar cumplida, se debe de dar cumplimiento por todas las autoridades, y lo dice el artículo 192 y con su correlativo 194 de la Ley de Amparo, que toda la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en pleno será obligatoria para las salas de la Corte, para los tribunales colegiados y los tribunales unitarios, y desde luego los jueces federales, y en consecuencia a todos los tribunales locales. Y así sucesivamente, si la jurisprudencia emana de una sala de la Corte, será obligatoria no para el pleno, para las salas, los tribunales, los colegiados y luego los unitarios. Pero eso no quiere decir que sea una ley. Aquí en este caso la Corte toma una circunstancia de declinar una concurrencia competencial del orden federal a un orden local. Y ahí no quedó. Ahí yo me atrevo, y con el debido respeto, a hacer una acotación. La Suprema Corte, después de que hace esto, en el año 2008, marzo de 2008, con esta creación de la jurisprudencia por contradicción de tesis, 25/2008,
crea ahora en enero, no a fines del año 2009, las jurisprudencias por cancelación de tesis 112 y 113 del 2009, y en ellas establece que son autoridades federales para conocer los asuntos de los adolescentes, las autoridades que estaban preestablecidas antes, y entonces ya viene un juego ahí diferente. Aquí yo creo que uno de los retos, como bien dice el tema ahí, es de que haya un verdadero orden, una verdadera integración entre los sistemas judiciales, federal y local, ya para adolescentes. Me brinqué un rubro más. En materia federal, aun y cuando la reforma originaria del 2005 al artículo 6 constitucional no establecía un límite para la federación, para que cree el sistema integral de adolescentes, ya hubo una reforma. El 14 de agosto del año 2009 se reformó. Fíjense nada más qué curioso, ¿cómo dice por ahí? Dice, se adicionó un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero transitorio al decreto por el que se declara reformado el párrafo cuarto y adicionado los párrafos quinto y sexto, y se recorre el orden de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en la Universidad de la Federación el día 12 de diciembre del año 2005. Y ya caray, suena como trabalenguas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el legislador federal ahora reformó el 14 de agosto del año 2009 los artículos transitorios de aquella reforma del 2005 al artículo 18 constitucional. ¿Para qué es esto? Para ponerle un límite a la federación. Ahora le pone un límite que a partir de la vigencia de esta nueva reforma, la federación cuenta con un año para la creación de su sistema integral de justicia para adolescentes, pero eso es a nivel federal. ¿Qué quiere decir? Creación de ley, creación de instituciones, de organismos que van a operar el sistema, ministerios públicos especializados en justicia para adolescentes, policías especializados para adolescentes, jueces federales especializados en justicia para adolescentes, magistrados especializados para adolescentes, no en una entidad federativa, sino que en toda la república. Eso es lo novedoso. ¿Cómo lo va a aplicar? Tiene un año. Esta reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación, se publica el 14 de agosto del año 2009, por consecuencia, el 14 de agosto del año 2010 tendrá que estar ya creado. ¿El 14? 14 de agosto del año 2010 tendrá que estar ya creado el sistema federal de justicia para adolescentes. Y bueno, desde ahí, mucho material para comentar, ¿no? A nivel federal. A nivel federal. Bueno, vamos a una pausa. Sí. Y enseguida regresamos, si ustedes me lo permiten, para que ya mis compañeros empiecen a hacer algunas preguntas que este tema da para 10 programas, doctor, si usted me lo permite. Ok, muchas gracias. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Sí, estamos de nueva cuenta entrevistando al doctor Héctor González Estrada con el tema del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal, retos y perspectivas, y además en la nueva perspectiva a nivel federal. Y yo quisiera dar unos números telefónicos, si usted me lo permite, doctor, 56 74 38 60 y 55 38 06 17, o mandarnos un correo a www.tepanclato.com.mx. Adelante, Robert. Gracias, doctor. Doctor Héctor, aquí en base a lo que hemos platicado, lo que nos ha platicado aquí, en este artículo donde establece ya directamente cuáles son los delitos graves que están catalogados como tal, ¿qué es lo que pasaría o qué es lo que pasa con aquellos delitos que no se encuentran contemplados en este artículo y que por su naturaleza son graves, o que por el transcurso del tiempo han venido naciendo, suscitándose, como lo hemos visto en otros programas, en este caso de delitos electrónicos, cibernéticos, que no se encuentran en este artículo? ¿Cómo lo consideraríamos, o cómo también a su vez se pueden considerar en el orden federal? Es una pregunta muy interesante, porque esto está impactando en la actualidad en los juzgados para adolescentes locales en cantidad federativa. Dijéramos, en el caso del Distrito Federal tenemos ese catálogo, y por eso hablaba yo de que es un número clausus, porque desde el punto de vista jurídico
si el legislador hubiera querido que cualquier delito nuevo que naciera fuera grave, entonces hubiera dejado abierta la posibilidad para que el aplicador de la norma, llámese Ministerio Público, jueces o magistrados, decidieran qué delito si era grave o no. Entonces, la ley de justicia para adolescentes, al ser especializada, no trae todos los delitos graves de adultos hacia el campo de adolescentes, sino que precisamente desde la perspectiva de especialización, la ley debe ser especializada. Luego entonces abre un capítulo de delitos graves de los que se considera desde el punto de vista estadístico, social, cultural, de idiosincrasia, cuáles son los que más afectan a la sociedad cometidos por los adolescentes en esa etapa entre 12 y menos de 18 años de edad. Bueno, abre ese capítulo y el legislador, en este caso el Distrito Federal, considera que de los que pueden entrar en ese catálogo es el homicidio calificado, el homicidio del parentesco, el secuestro en determinadas circunstancias, la violación no normal, la violación genérica, por decirlo así, cuando hay una cópula a través de la violencia con una persona de cualquier sexo. Es una violación genérica. Lo que no consideró el legislador ahí fue la violación equiparada, que es un tema importantísimo en el caso del Distrito Federal, como en otros estados de la República. Aquí voy a hacer un paréntesis. Aquí, en 18 de septiembre del año 2007, se reformó el Código Penal para el Distrito Federal y el delito de violación equiparada que estaba dentro del artículo 175 de este cuerpo legislativo lo cambia el legislador y le da a un título específico, le crea el artículo 181 ter de este Código Penal de Ciudad y ahí traslada lo que es la violación equiparada. La violación equiparada para nuestros cibernautas en términos generales es cuando se mantiene cópula o relación sexual entre cual persona, sujeto activo de cualquier sexo, desde luego, con una persona menor de 12 años de edad, aun cuando sea con el consentimiento de esta persona menor de edad. A esa edad, cuando son menos de 12 años de edad, todavía no hay libertad sexual, todavía no tienen decisión de la relación sexual y si la quieren consentir o no. Hay muchos abogados que dicen, no, pero es que de su consentimiento, sí dio consentimiento, pero finalmente todavía no goza de esa capacidad de decisión. Por eso se llama violación equiparada. Entre otro tipo que también cuando la víctima no tenga la capacidad de resistir el carácter ilícito del hecho, ¿no? O por cualquier circunstancia, puede ser que esté drogado, que la víctima esté embriagada y se aproveche circunstancia, que esté dormida, muchos factores, pero la hipótesis que nos interesa es la víctima menor de 12 años de edad y que dé su consentimiento o no y se le imponga la cópula. Este artículo del 181 ter no está considerado en el catálogo de delitos graves del artículo 30 de la ley de adolescentes. ¿Qué pasa en esos casos? Porque finalmente si es un delito que sociológicamente es grave, es terrible, es delicado el caso y jurídicamente no está calificado como grave. ¿Qué está sucediendo en estas latitudes? La práctica está diciendo que las autoridades que están en el sistema están diciendo se considera como grave también. Ya caray, pero si tenemos un catálogo y ese catálogo de acuerdo al número clausus ya no puede entrar otro que no esté considerado como tal, pues caray, entonces ¿dónde le va la especialización? El artículo 36 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal dice, para efectos de esta ley, dice, serán graves, los delitos que no sean graves en materia de adultos no serán graves en materia de adolescentes. Pero este es para salvar, si se escapó a la visión del legislador en el artículo 30 y consideró un delito grave en adolescentes que no es grave en adultos, que sí los hay, sí lo hay. Y dijéramos es la corrupción de menores, por ahí. No es grave en una de sus hipótesis en materia de adultos y lo consideran dentro de ese catálogo como grave. Pues aquí lo salva el artículo 36 de esta normatividad de adolescentes y dice, si no es grave en adultos, no puede ser grave en adolescentes. Hasta ahí creo que es correcto y salvaguarda la situación del adolescente sujeto activo. Pero en el otro caso, que la víctima es menor de 12 años de edad y que este artículo 183 no está en el catálogo de delitos graves, ahí yo creo que sí le afecta y eso no le da pauta el legislador al aplicador de la norma. Porque para muchos dicen, pero es que lo que no se ha permitido está prohibido. Lo que no se ha prohibido está permitido, perdón. Eso es para el ciudadano común y corriente.
para el aplicador de la norma, para el jurista que está detrás del escritorio aplicando la investigación o la administración de justicia, hay una regla, un principio general que se llama exacta aplicación de la norma, principio de legalidad. Ese principio de legalidad está plasmado en el artículo 16 constitucional vigente. Cuidado, porque hay reformas y muchas están aplicando las reformas que todavía no están en vigor. Por eso hablo así, el énfasis, vigente. Ese artículo 16 nos habla que el principio de legalidad, la autoridad solamente está obligada a hacer lo que la ley le permite. Y hay criterios sustentados por la Corte en ese sentido. Solamente la autoridad está facultada para aplicar lo que la ley le permite. En este caso, la ley no le permite considerar el artículo 181.3 del Código Penal como grave en ese capítulo. No tienen por qué considerarlo como grave. Sí es muy, muy lamentable el hecho, sí, yo también lo reprocho mucho ese hecho. Pero en todo caso que se eleve una iniciativa de ley con la Asamblea Legislativa, que se ponga en la mesa de debate en la Asamblea Legislativa y que se modifique la ley. Y que se modifique la ley y que se considere como grave. Porque finalmente, ¿qué está sucediendo en la actualidad? En muchos rostros, desde mi perspectiva personal como profesionista en la materia, creo que se está violentando la garantía de la exacta aplicación de la norma, el artículo 14 constitucional, el artículo 17 constitucional y desde luego el artículo 20 constitucional, fracción primera del apartado A del derecho a la libertad. Y que en todo caso, si es grave, no tiene derecho a libertad, salvo otras circunstancias, no nada más la gravedad. Hay que considerar en adolescentes que sea el sujeto activo mayor de 14 años de edad y que esté acusado de un delito grave, ¿sí? Y si no está acusado de un delito grave, no procede nunca el tratamiento en internación o la detención provisional del sujeto. Son condiciones, pero no nada más, todavía hay que analizar si hay otros mecanismos adecuados que no sea la internación para tratar el caso del adolescente. Eso tiene que ver con las medidas cautelares, que las medidas cautelares están plasmadas en la propia Ley de Justicia para Adolescentes, en el artículo 33, y nos dice que para que sea, unas medidas cautelares son de entrada, y yo les llamo que es una prelación lógica, de la fracción primera a la fracción octava, y entonces en ese orden que las puso el legislador, considero yo que un estudio de esa prelación lógica, tengo que ver si le puedo aplicar la fracción primera, que es la menos grave. Aunque haya cometido un delito grave el sujeto, y aunque tenga más de 14 años de edad al momento del delito. Y así ir analizando. Si le ajusta la fracción, digamos la tercera, que sea la obligación de presentarse con el juez las veces que sea requerido, y si con esa puedo considerar que el adolescente no se va a evadir a la acción de la justicia, esa la aplico. Y si ya de una de las 7 restantes sirve para poder controlar el proceso y para que el adolescente no se evada de la acción de la justicia, nos queda la detención provisional. Y esa detención provisional, que por eso el artículo 18 constitucional nos dice que el internamiento se pondrá como último recurso y por el tiempo más breve que sea posible, siempre y cuando el sujeto activo sea mayor de 14 años de edad y esté acusado de un delito grave. Son condiciones específicas. Pero dice último recurso. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que ver si alguna de las medidas cautelares anteriores puede funcionar. Y si no, la internación, pero todavía la internación tiene 2 variantes, bueno, 3 variantes. Una, que esa internación sea en su domicilio del adolescente, de ser posible. 2, que no se puede en el domicilio, en el centro hospitalario si es que está en esas circunstancias. Y 3, sería en el establecimiento oficial para detención preventiva en adolescentes. Bajo esa prelación. En su casa sería padre para que esté chupando. Pero es que esto advierte desde el nacimiento la filosofía que contiene este nuevo sistema de adolescentes. Pero creo que ahí sería hasta absurdo, ¿no? De que sea en su casa, porque hay un interés superior de que se llama, y lo tiene la Constitución y lo bien tratado, no, sí, interés superior del adolescente. Pero ¿qué va a pasar en medio donde se mueve el menor? Y si su casa y está difícil ahí, vuelva a delinquir. Pero porque además, si bien es cierto, la nueva ley establece que es la especialización y que habrá los especialistas, hablemos psicólogos, trabajadores sociales, médicos, eso, el sistema actual no da para ello, para que el trabajador social pudiera llevar y verificar en el domicilio que el internamiento que se está estableciendo se da adecuadamente conforme lo estableció. Porque en la realidad yo creo que es bueno, pero efectivamente para poderlo controlar de esa manera. Que es buena intención, Sí, muy buena intención. Pero realmente no se va a dar. Adelante, Sergio. Empezando desde la situación de que la propia autoridad está violentando la ley, porque
Efectivamente, si hablamos de números clausus, números cerrados, ¿cómo es posible que en un momento dado la propia autoridad esté violentando la ley? Y como se menciona, si efectivamente muchas disposiciones incluso van en contra de los propios tratados internacionales dictados o más bien promulgados a favor del propio adolescente, ¿no es posible que la autoridad en la práctica entonces está aconteciendo esta violación de garantías? Sí, y lo vemos precisamente también, para redondear la pregunta también del doctor Roberto y conjuntamente con la de nuestro amigo Sergio, de lo siguiente: en el campo federal. En el campo federal, si bien es cierto, la jurisprudencia por corrección 325/2008 determinó que los delitos de orden federal cometidos por adolescentes los conozcan los jueces del fuero común de cada entidad federativa, caso Distrito Federal, y se da en toda la República. Tengo la fortuna de conocer muchas entidades y muchas leyes de nuestra República y ver cómo está aplicando. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos un catálogo de delitos graves en el artículo 30 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, y contempla solamente conductas tipificadas como delito, pero del orden común. ¿Cómo cuáles? Como el robo a cualquier persona, ciudadano, la violación como sujeto, la víctima, un ciudadano común y corriente, un niño, en fin, pero no es ninguna autoridad federal en el legal ejercicio de su función o con motivo de ellas, para que sea un delito federal, como lo dice el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Bueno, ok, ¿qué pasa si detienen, y que es muy clásico, a un adolescente llevando consigo, vamos a ponerle ahí un poco de espanto, una bolsa con clorhidrato de cocaína? Y esa bolsa de clorhidrato de cocaína trae alrededor de 300 gramos de clorhidrato de cocaína. Desde el punto de vista del campo del delito federal para adultos, vamos a solamente hipotéticamente, por razón de la cantidad, que sea grave en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Ok, pero es un adolescente y lo cometió en el Distrito Federal. ¿Cómo voy a ver si ese delito es grave en el Distrito Federal? Porque hay una ley especializada. Entonces esta ley especializada me obliga, por la jurisprudencia 25/2008, a verla. La analizo, el artículo 30 de esta ley, y voy a buscar si está el delito contra la salud en su hipótesis de posesión con fines de venta. Imaginémonos que es por ahí. Ok, no está en ese catálogo. Entonces, ¿qué hace la autoridad para considerarlo grave ese delito y negarle el derecho a libertad profesional del adolescente? Lo que están haciendo, dicen, bueno, no es grave en la ley de adolescentes, pero voy a ver el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, que es para adultos, y ahí sí está calificado como grave. Entonces también es grave aquí en materia de adolescentes. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esta ley es de carácter general. El 194 es de carácter general para adultos, propiamente dicho, de corte penal. En cambio, la ley de adolescentes es una ley especializada. Y en esa ley especializada, por obvias razones, no hay delitos federales plasmados ahí. ¿Y por qué digo por obvias razones? Porque esta ley la hace la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene facultades para legislar en materia federal. Luego, entonces, no puede. Pero ¿cómo una autoridad va a considerar grave ese delito, que es grave para adultos, pero que en el catálogo no está considerado? Y la siguiente expresión que he escuchado, dicen, bueno, es que la jurisprudencia dice que apliquemos, conozcamos de delitos federales, sí, pero ¿dónde les dio las facultades para aplicar la ley de adultos hacia los adolescentes? Y no la hay, no hay una facultad derivada. Vamos a una pausa, doctor Héctor, y lo que platicamos de eso, porque es un problema que hay que resolver. Aquí lo vamos a resolver. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Estamos entrevistando al doctor Héctor González con el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal, retos y perspectivas, y a nivel federal. Doctor, nos estaba dando un ejemplo y nos fuimos a una pausa. Estaba usted diciendo un amparo que ya está concedido. Sí. ¿Cómo fue la autoridad? ¿Qué hizo la autoridad? ¿Y qué realmente nosotros como abogados funcionó? Porque nosotros, sobre todo el que litiga, le va a favorecer a su cliente o no. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, aquí precisamente tendremos que abordar primeramente que el amparo es precisamente es un mecanismo para hacer cumplir las garantías constitucionales del gobernado. Alguna circunstancia que se vea afectada, una de las garantías de un gobernado que sean afectadas,
pues puede acudir a la vía del amparo, pero es un abogado, ¿verdad? Claro. En ese caso, por ahí tuve conocimiento de un asunto jurídico, de un delito de violación equiparada, en el cual el juzgador de primera instancia de adolescentes recibe la consignación, en este caso la acción de remisión, que se denomina ya, y en la propuesta que hace el Ministerio Público dice que es una violación prevista en el artículo 174 del Código Penal para el Distrito Federal. Es lo que conocemos como una violación genérica. O sea, ¿qué delito era? Violación Genérica. genérica. Dice, al que por medio de la violencia física o moral ponga la cópula a persona de cualquier sexo. Por eso, ahí, desde el punto de vista de técnica jurídica, el legislador no exige ni calidad específica en el sujeto activo, ni calidad específica en el sujeto pasivo, por eso se llama un tipo genérico. Pero nada más que el delito fue cometido contra una persona menor de 12 años de edad. Al que ser cometida con una persona menor de 12 años de edad, considero que ya cae o es aplicable, se ajusta, si hablamos se ajusta la conducta del sujeto a la disposición del artículo 181 ter, que es la violación equiparada. Luego entonces el tipo penal aplicable será el 181 ter y no el 174. ¿Por qué? Porque esta habla ya una condición específica en la víctima, que es que sea menor de 12 años de edad. Entonces, para eso se crean esos tipos especiales, ¿no? O sea, está usted hablando ya de un tipo especial para la justicia de adolescentes. Bueno, en general, lo contiene el Código Penal para el Distrito Federal. Okay. O sea, cualquier persona que cometa encuadre su conducta en esa descripción típica, puede hacerse acreedor. Hay un problema. La situación es de que si el juzgador de adolescentes, al recibir como violación genérica, y se da cuenta que no es una violación genérica, sino que es un delito específico, que es de una violación equiparada contra persona menor de 12 años de edad, hace una reclasificación y dice, no, yo dicto por como sanción el 181 ter. Ok, ya, pero a la postre dice que es grave, cuando no está considerado como grave, porque esa es la directriz que se han dado por ahí. ¿Qué sucede con esto? Que el gobernado, otra vez los padres del adolescente contratan a un abogado, este abogado dice, oye, es injusto aquí, hay una violación de una garantía constitucional y voy al amparo, se va al amparo indirecto. El juez de amparo indirecto entra al estudio y dice, bueno, caray, pues ¿qué crees que te concede el amparo para efectos? Ese amparo para efectos es como muchos conocemos el amparo que no ampara, ¿verdad? Le da la oportunidad a la autoridad, señala como responsable, le dice, dicta un nuevo auto, pero ahora por el delito de violación genérica, porque si así te lo está remitiendo el agente del Ministerio Público, sobre ese delito trátalo, no lo trate sobre el que realmente aparezca comprobado. Y esto contraviene también el artículo 19 constitucional vigente. Y los dispositivos subsecuentes de la normatividad local, en este caso el 304 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que dice, el juez deberá dictar el auto de plazo constitucional, o en este caso de justicia para adolescentes, la resolución inicial por el delito que realmente aparezca comprobado, con base en las constancias que integran la averiguación. Entonces le dice ordena y aplica el 174 como violación genérica. Al aplicarlo esto, entonces el beneficio que tiene aquí el adolescente, que se le estaba aplicando el 181 ter, porque era el delito que a donde se adecuaba la conducta que se le atribuía a este adolescente, pues no, se va al 174 del Código Penal y entonces se va y se convierte en delito grave. Pero desde la dogmática jurídica es el que debe aplicarse, el 181 ter. Bueno, ahí digo, a visión de algunos compañeros juristas también con los que hemos comentado esto, dicen, pues es que esto no debe haber hecho el juzgado de distrito, debió haber, ¿cuál fue la fuente de agravio? ¿Cuáles son los conceptos de violación por parte de y sobre eso ve si efectivamente la autoridad violentó o no esas garantías? Si las violentó, entonces concede el amparo. Si no las violentó, pues niega el amparo, simple y sencillamente. Pero ahí vemos que esto yo quisiera pensar que es por falta de, pues no de tino ni de valor, falta de especialización en la materia.
No es lo mismo que un asunto lo juzgue una persona que sea docta en la materia de penal para adultos a una persona que esté preparada en el campo ya de trato con adolescentes y la legislación propia, tanto internacional como nacional, de justicia para adolescentes. Presente, por eso vemos esas pequeñas deficiencias. Adelante, doctor. Maestro, perdón. Sí. Aquí efectivamente hay esas características que precisamente los jueces están llevando a cabo y que causan violaciones en agravio de los en este caso los adolescentes, porque sí, bueno, se está haciendo una interpretación de la norma, en este caso de los artículos, para ajustarlos a la necesidad derivada de ese vacío jurídico que existe. Bueno, pues si no lo puedo, para que no dejarlo, y tomo esto de acá, tomo esto de allá para poder, pero en vez de resolver vamos creando más irregularidades jurídicas que al efecto en los procesos o en los amparos debería de concederse. En la mayoría se da, pero en otros casos por situaciones el juez dice, bueno, no me complico, lo doy para efectos y le damos una oportunidad, una segunda oportunidad a la autoridad responsable para que ajuste y poder determinar que de todos modos no se vaya o no salga, pero por otras circunstancias que no están siendo por las causas por las que fue establecido. Y ahí, bueno, pues nos está dando una situación difícil en relación a que pues no estamos teniendo una norma congruente con la realidad y que necesitamos, no sé, doctor, cómo lo vea, una actualización o reformas o la aplicación ya también de la norma federal, como ya está establecido, ya estas fechas. Bueno, pues ya llevamos 6 meses prácticamente y todavía no tenemos nada respecto de esas disposiciones, ¿no? Sí, efectivamente, hay cuestiones que se habla sobre mucho de la interpretación de la norma, y hay muchas formas de interpretar la norma, la gramatical, la exacta determinación que dice la ley, otros la sistemática, en fin. Pero yo creo que si analizamos lo que es el principio de legalidad, el principio de legalidad, creo yo que lo que admite solamente es la interpretación gramatical que hace el legislador en la norma. ¿Qué quiere decir esto? Pues nada más lo que te dice la ley. Tú no puedes interpretar, y sobre todo en este tipo de casos, no está considerado como grave, no puedes meter otro delito más a ese artículo. ¿Por qué? Porque entonces ya estás legislando y tú no eres una autoridad para legislar. Eso le corresponde al aparato legislativo. Esto es muy delicado, creo yo. Hay otros mecanismos en los cuales yo creo que se puede hacer, y legalmente se puede hacer, el negarle el derecho a la libertad a alguien que cometió un delito de esta naturaleza, pero que no esté en ese catálogo. Más que pues por mi perfil, que soy abogado postulante, no puedo decirlo aquí al aire, porque si no antes me voy a cerrar las propias puertas cuando me toque un asunto de esa naturaleza, ¿sí? Pero yo creo que la autoridad, estudiando un poco los casos, estudiando la Constitución, estudiando los tratados internacionales, estudiando la propia jurisprudencia, la ley especializada, podemos encontrar mecanismos para poder hacer ajustado a la norma. No, se oye muy rudo, muy brusco, pero no violentar la norma. Y se puede hacer, hay mecanismos, digamos, la ley nos da mecanismos, sí, buscamos justicia, sí, pero lo que hay que hacer, de acuerdo a la ley, es la legalidad. ¿Qué es lo que se está rompiendo en este caso con ese principio de legalidad establecido? Yo creo que entonces, si bien es cierto que en los tratados internacionales se busca el interés superior del adolescente, en este caso van a tener más garantías los adultos que los adolescentes, y rompiendo con la propia estructura que se supone que es una especialización, y que por el contrario vemos que las personas encargadas de esto como que sí les falta esa especialización para poder aplicar la legalidad requerida para los asuntos sometidos a su consideración. Sí, mucho, y hay muchos temas al respecto. Yo entiendo a los funcionarios que están actuando en el sistema de justicia para adolescentes, que se encuentran ante muchas limitantes de la ley, porque efectivamente la ley no es mala, es perfectible, pero hay que buscar las formas de perfeccionar la ley. Los operadores del sistema para adolescentes están trabajando y hacen su mejor esfuerzo, eso me consta. Nada más que creo que los caminos no han sido los adecuados. Podría haber otros caminos que pueden tener el mismo fin, el mismo objetivo, pero los mecanismos para llegar a ellos creo que son diferentes y podrían ajustarse más a una realidad jurídica, a una realidad legal.
Y entonces quizá quien quiera atacarlos podría decir, no hay por dónde, porque lo están ajustando a la norma. Cuando se hace abruptamente, sí, lo veo yo muy delicado. Hay muchas medidas cautelares, una de ellas que me da mucha, y lo comento mucho en las aulas de clase, que cómo se le impone una medida de protección a un adolescente denominada la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y psicotrópicos. Como si lo vemos desde el punto de vista de la corte, como una sanción para un adolescente. Tú cometiste un delito bajo esos efectos, te prohíbo que los consumas. Yo sé que es una invitación moral de carácter ético para que no lo haga. Sin embargo, el leerlo así, literalmente, dice prohibición de hacerlo. Y yo, como decíamos, a contrario de eso, ¿qué quiere decir? Que tienes derecho. Porque para prohibir hay que tener ese derecho. Y si no tienes el derecho, no te lo puedo prohibir algo que no tienes derecho. Y es una medida de protección. Otra de ellas que me llama también mucho la atención, la obligación de acudir a una institución educativa para continuar su educación. ¿La prohibición? No, la obligación de ir a una no, pero eso está en nivel constitucional. Claro, precisamente por eso. Puede ser eso. Y eso yo retomo porque hay un jurista que también, bueno, pues mis respetos a el liceo Castellanos González, que pertenece también a una institución de menores de edad, y que él dice, y son palabras, y hago la cita a pie de página para que no me la atribuya. Él dice, ¿cómo es posible que si se le ponga como sanción a un adolescente que cometió una conducta física como delito, se le ponga como sanción la obligación de ir a una institución para que se eduque, cuando el artículo 3º constitucional lo tiene como una garantía a la educación de todos los jóvenes? Claro. Entonces hay cuestiones de ajuste, yo creo. Vamos a una pausa, doctor, y para que nos dé, ¿qué propondría usted como en su carácter de servidor público de hace muchos años, y decirle a la gente, ¿no?, qué tiempo tiene usted de trabajar en esto, por qué conoce esta materia, pero qué propondría para todos estos puntos que son muy finos? Una pausa y enseguida regresamos. Pero nos decía algo de un ejemplo que está haciendo usted, y cuáles serían sus conclusiones, doctor. Bueno, que está haciendo en la vida práctica ahorita. Hay un tema que abordé, así que dicen detrás de cámaras. En ese sentido, las medidas de protección en justicia para adolescentes establece que no podrán durar menos de 6 meses ni más de un año. Menos de 6 meses ni más de un año. Okay. Y dice también el artículo 58, 59, si no me recuerdo, sí, dice que por ninguna razón se deben desnaturalizar esas medidas de seguridad. Sí. Okay. Cuando están pasando y que a un joven le impusieron, hablemos de un robo calificado con violencia moral a través de haber amagado a la víctima con un cuchillo sin haberla lesionado, ¿verdad?, para no comprometer mucho el caso. Y el juzgador dice, le impongo 1 año, 7 meses, 15 días. No sé por qué, yo he visto mucho en los juegos de adolescencia, en los asuntos actuales, que para de regla general en esa materia, 1 año, 7 meses, 15 días de tratamiento en internación. Yo sé que hay que hacer una individuación de la medida, ¿no?, como en materia de adultos, pero en muchos asuntos que he visto y que me ha tocado litigar algunos de ellos, es 1 año, 7 meses, 15 días. ¿Por qué esa cuenta? Y para diversos delitos, algunos son robos calificados, otros son quizá una tentativa de violación, no sé, por aquí. Pero sin embargo el tema de cometer no es este. Cuando dice, la ley en su artículo 32 establece que cuando se vaya a cambiar una medida de tratamiento de internación, se podrá cambiar hasta por 2 de protección, que son las que duran menos de 6 meses ni más de 1 año. Aquí, si vemos, es desproporcional. ¿Cómo voy a cambiarle un tratamiento en internación de 1 año 7 meses a 2 medidas de protección, que su duración máxima es de 1 año? Entonces lo que dicen, para que no te pases ese año, 1 año 7 meses, 15 días de detención en internación, te las cambio por 2 medidas de protección que tendrán la duración de 1 año, 7 meses, 15 días. Ah, caray. Pero si tenemos un artículo específico que dice que por ninguna razón debe ser inferior a 6 meses y mayor de 1 año, hay por ahí quien considero yo que ha traído un término de carácter civil, que dice
la suerte de lo principal lo sigue lo accesorio, y hasta ahí es admitible en esa materia del corte civil. Pero en materia de justicia para adolescentes, que es de corte penal, dicen la suerte de lo principal lo sigue lo sustitutorio, en fin, tiene otro término que no recuerdo un momento, o lo alternativo. Ah, caray. ¿Y eso de dónde nació? Porque ni siquiera en la dogmática jurídica existe, en la norma legal tampoco existe, no es un término ni una apotegma de corte jurídico, quiero verlo yo así. ¿Pero qué quiere decir esto? Que un tratamiento en internación, para que no lo purgues un año, 7 meses, 15 días, te lo cambio por medidas de protección que duran 1 año, 7 meses, 15 días. Pero si la norma ya dijo que máximo 1 año, creo yo, desde un particular punto de vista, que está violentando esa norma. Se está violentando, no puede durar más de 1 año. Cámbiasela por 2, sí, efectivamente, que duren 1 año las dos, o cada una, no sé, pero no simultáneas, sino conjuntamente. Pero no puedes decir que punto de vista personal. ¿Cómo? ¿Por 2 años? No, por 1 año. Hasta pues, 1 año. por 2 medidas, pero por 1 año. Puede ser una, la inducción a una institución de educativa, y la otra pudiera ser la vigilancia familiar o la vigilancia de la autoridad. No, por 1 año. 1 año. Por 1 año, sí. Claro. Porque la norma dice que no pueden exceder de 1 año. Y eso año. lo están haciendo ellos ahorita. Se está viendo mucho en la materia de adolescentes. ¿Y hay que propondría usted, doctor, pues yo, un amparo? Para efectos de atacar esa determinación de la autoridad, yo creo que el medio adecuado primeramente es el recurso de apelación, y si no obtiene un beneficio o una respuesta favorable, quien lo interponga, le queda ya la vía del amparo directo ante los tribunales colegiados en materia penal, que son los que conocen de este rubro. Yo lo que propongo para efecto de esta justicia para adolescentes, pues es depurarlo poco a poco. Esto empezó el 6 de octubre del año 2008. A fin que echando a perder se aprende, doctor, y entonces pues hay niños que están ahí, chamacos, pues no hay bronca, pues échenlos a perder. Pero se puede hacer un sistema muy bonito. ¿Desde dónde? Propuestas al aparato legislativo, el aparato legislativo que lo debata. Pero hay que llevarlo con otra. Yo le quería preguntar algo, y discúlpenme por el chascarrillo, pero pues es que no hay, si nos vemos nosotros por afuera, pero echando a perder se aprende. Yo creo que si a nosotros tuviéramos un hijo ahí y que dijeran esto, que pues es que vamos bien, está bonito, pero está sufriendo algo en su libertad, ¿no? Sí, y el que conoce la ley lo podría pedírselo, y se lo van a negar. Yo además, le podría pedir. perdón, hay una opinión que yo he dado en otros foros, que el párrafo 3 del artículo 14 constitucional establece que en materia criminal, y hago el paréntesis, la materia de adolescente trae en ese rubro porque no hay otra área, dice: en materia criminal queda estrictamente prohibido imponer por simple analogía y aún por mayor razón pena alguna que no esté determinada en una ley para el delito de que se trate. En materia de adultos sí tenemos esa situación bien definida y bien respetada. En materia de adolescentes no tenemos un catálogo de infracciones, no tenemos el catálogo de medidas de seguridad para cada tipo de infracción. Entonces, creo que está violentando ese párrafo tercero. Yo, ¿sabe por qué mi pregunta, doctor? Yo quisiera hacer una pregunta, si la sabe, y si no, pues la dejamos ahí al aire, porque usted me está diciendo que están imponiendo 1 año, 7 meses y tanto. Yo entonces quisiera hacer a bote pronto, ¿cuántos niños había o cuántos adolescentes había hace 1 año, 4 meses, y cuántos hay ahora? Nada más por esa medida, sin echar a andar más. ¿Cuál es la población de hace 1 año, 4 meses, y cuál es la población de ahorita? Si es que lo saben, bueno, sería interesante por ver esta sanción que están haciendo ellos. En el sistema anterior había una población en ejecución de medidas de internación no mayor de 400 internos. En la actualidad tengo entendido que se rebasa esa cifra. Por eso se rebasa, no sé, quizá por el 30, 50%, no tengo la cifra exacta, pero se rebasa. O sea, lo que advertía este nuevo sistema de justicia para adolescentes era el mayor número de procesos en libertad por los adolescentes. Se criticaba mucho que estaba privando de la libertad mucho. O sea, uno de los impulsores de ese sistema que no me dejaba mentir, lo dijo en varios foros, inclusive en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el doctor Emilio García Méndez, y que decía: con este sistema acabaremos con tanta detención y él alegaba que era injusta de los adolescentes, que porque hay muchos detenidos para el sistema, y que él advertía un sistema
con menos procesos en internación y más procesos en libertad, no se está cumpliendo. Pues ahí está. No se está cumpliendo. Por eso era mi pregunta, Sí. porque usted está diciendo que 1 año, 7 meses, y entonces debe de haber más gente, porque no están dando completo. Y ese es una solo que está viendo. Sí. ¿Qué pasará si analizar usted aquí, doctor, caso por caso? Hay muchos casos que la verdad sí referirían, ese sería tema de otra 10 plática. programas. Sobre todo hay que analizar el principio de proporcionalidad, porque también como lo hay en materia de adultos, en materia de adolescencia el principio de proporcionalidad. ¿Y ese la qué? medida debe ser ajustada desde esa perspectiva de proporcionalidad, no nada más por la conducta cometida, sino por la necesidad también del sujeto activo que para esa tiene que estar en esos perfiles. Es muy complejo el tema, muy complejo. Okay. Bueno, pues vamos a, ya estamos por terminar. Doctor, ¿nos podría dar la gente que lo está viendo en este momento, que digan, ese es un buen abogado, me gustaría contratarlo para que nos llevara los asuntos? Sobre todo está usted especializado en eso. Yo quisiera decirle a la gente que nos está viendo que usted duró 14 años 14 años en la justicia para adolescentes, tenía el puesto lo que equivaldría ahora como de magistrado. Sí, y anteriormente estuvo en el Tribunal Superior de Justicia también otros 14 años. 14 Parece años. que le gustan los 14, gustan los 14, y hay sí. otros 14 años que son 28 años al servicio. Se dicen fácil, ¿no? Además son alrededor de, estoy calculando, de 12, 15 años impartiendo cátedra, Sí. a nivel posgrado, a nivel licenciatura. Entonces yo creo que es una persona que valdría la pena que la gente, como un buen abogado. Doctor, ¿nos puede dejar su número telefónico para la gente? ¿Dónde lo pueden localizar por si quieren tener un acercamiento con usted? Sí, claro, mis teléfonos son 55 38 06 17, 55 30 83 65, 56 74 38 60. Son los teléfonos y estamos aquí en la colonia, bueno, pues es Atenor Salas, sobre el viaducto Miguel Alemán, entre Petén y Palenque. Estamos, para mayor referencia sin hacer comercial, a espaldas de lo que es el Parque Delta. Bien, pues ahí está el doctor, y está para servirles a usted para una conferencia, así como para dar un asesoramiento sobre esto, Desde luego. sobre la ley de adolescentes. Adelante, maestro Roberto, por favor. Gracias. Yo me voy a permitir, doctor, entregarle al doctor Héctor González el reconocimiento y me voy a poder a dar lectura al mismo. Revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor González Estrada por su distinguida participación en el programa Tepantlato en vivo, transmitido el día jueves a las 21 horas a través de internet con el tema El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal, retos y perspectivas. México, Distrito Federal, a 4 de febrero de 2010. Doctor Enrique González Barrera, director de la revista Tepantlato. Doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros en este día, y ojalá que nos pongamos de acuerdo para que este tema que acaba de tocar usted, la proporcionalidad, y más temas, ¿no? Sí. Porque yo creo que valdría hacer una... Doctor, ¿por qué no hace un diplomado? Pues estamos en esto, hay mucha demanda por ahí de algunos Hagas compañeros. un diplomado y Vamos aquí a la esperar anunciamos para que la gente acuda. Mayo, Ok, junio tendremos ahí la estamos, posibilidad. doctor. Bueno, pues muchas gracias. Es para nosotros un gran honor. La revista Tepantlato se despide. Recuerden ustedes que es del Instituto de Ciencias Jurídicas de egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y mañana tenemos un buen tema, que te invito a leer un libro. La maestra Elena Celaya y la maestra Alicia Fernández Camacho van a estar viendo su libro interactivo. Fotógrafas ellas, son maestras de la Escuela Nacional Preparatoria, trabajando en estos días. Pues mañana lo esperamos, y como siempre le repito, Sergio, muchas gracias. Muy buenas noches. Robert, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y como siempre me despido todas las noches. Sea usted feliz. Nos vemos el día de mañana. La
Lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos,